Buenas tardes, sean bienvenidos a nuestra actividad, a nuestro encuentro del día de hoy, el cual pues va a conformar el cierre de nuestro contenido programático referido a la unidad curricular Normas Internacionales de Auditoría. Bueno, dentro de este contenido programático para el presente encuentro, vamos a tocar aspectos importantes que representan ya la fase final del proceso de auditoría, como es lo referido al dictamen y opinión del auditor, así como a su juicio profesional, algunos aspectos que son importantes tomar en cuenta cuando estamos desarrollando el proceso de auditoría y las conclusiones y recomendaciones pertinentes. De tal modo que este informe de auditoría encontramos entonces en esta etapa final del procedimiento de auditoría el informe, donde los auditores expresan una opinión escrita sobre si los estados financieros han sido preparados de conformidad con el marco de la información financiera aplicable. Dentro de esta evaluación de los estados financieros, dentro de su revisión de los estados financieros, con el propósito de emitir un dictamen, entonces el auditor deberá evaluar, por ejemplo, que los estados financieros revelen adecuadamente las políticas contables significativas seleccionadas y aplicadas durante el procedimiento de la auditoría. Asimismo, que sean congruentes y adecuadas con el marco de la información financiera aplicable. Igualmente, que posean estimaciones contables realizadas por la dirección de manera razonable, es decir, que posean un grado de seguridad alto, así como que los estados financieros contengan información relevante, fiable, comparable, comprensible. Además, que los estados financieros permitan ser entendidos por los usuarios sobre su contenido e información. Que todos aquellos usuarios que tengan poder de decisión y que esta decisión pueda estar realizándose con base a los estados financieros, puedan interpretar, puedan entender cómo se conforman, puedan poder aclarar, tomar decisiones sobre el efecto de las transacciones y los hechos que resultan materiales sobre dicha información que está contemplada en los respectivos estados financieros. Igualmente, los estados financieros deben poseer la terminología adecuada, tanto en su título y contenido respectivamente. Bueno, en el estudio de las normas internacionales de auditoría, ya esta fase final del proceso de auditoría, llamada dictamen o formación de opinión por parte del auditor, están establecidas o se encuentran plasmadas en la NIA 700. La NIA 700 comprende entonces la formación de la opinión y emisión del informe de auditoría sobre los estados financieros. Esta NIA 700, como en todas las demás NIA que hemos venido mencionando, pues no podemos tratarla aisladamente, pero de especial importancia es importante o resulta fundamental concatenarla con la NIA 200. Recordemos que la NIA 200 posee los objetivos globales del auditor independiente y realización de la auditoría de conformidad con las normas internacionales de auditoría. El alcance de la NIA 700 viene dado por la responsabilidad que tiene el auditor de formarse una opinión sobre los estados financieros, así como determinar o seguir la estructura y contenido del informe emitido como resultado de la auditoría de acuerdo a lo que establece la NIA 700. ¿Cuáles serían los objetivos del auditor según esta NIA 700? Bueno, los objetivos del auditor va a ser la formación de una opinión sobre los estados financieros basados en la evaluación, en la obtención de las evidencias, así como en la expresión de la opinión con claridad y mediante un informe escrito. Estas NIA 700 que se encuentran dirigidas a las conclusiones e informe de auditoría se estructuran de la siguiente manera. La NIA 700 se refiere a la formación de la opinión e informe sobre los estados financieros. La NIA 705 comprende las modificaciones a la opinión en el informe del auditor independiente. De este modo, la NIA 706 está dirigida a la elaboración de los párrafos de énfasis sobre asuntos y párrafos de otros aspectos en el informe del auditor independiente.
La NIA 710 nos indica cómo debe ir relacionada o cómo se debe hacer la información comparativa, las cifras correspondientes y los estados que se están revisando referidos a los estados financieros comparativos. La NIA 720 indica la responsabilidad del auditor en relación a otra información en documentos que contienen estados financieros auditados. De modo que, bueno, recordemos nosotros que cuando estudiamos las NIA, pues todas ellas vienen concatenadas. Así encontramos que, por ejemplo, en cada fase o en cada etapa del procedimiento de auditoría hemos indicado cuáles son las NIA que van a contemplar, cuál es el procedimiento a seguir, cómo se va a realizar, cuál es la responsabilidad o alcance que va a tener el auditor en esa fase del procedimiento de auditoría de acuerdo a la NIA correspondiente. Igualmente, pues, todas aquellas características o aquellos parámetros que en cada una de las fases debe venir cumpliendo el auditor. Recordamos en la primera fase la planificación, en la segunda etapa veíamos la recolección de las evidencias y resaltábamos, por ejemplo, las características de suficiencia y adecuación, resaltábamos que podía utilizar diferentes técnicas para esa recolección de datos que iban desde la observación, desde las hojas de cálculos, desde el recálculo, la autoejecución y llegábamos incluso a mencionar hasta la indagación. De modo que es importante ir concretando que en ese procedimiento de auditoría, pues cada fase de auditoría comprende una NIA correspondiente y que fijan el procedimiento a seguir, todas en miras a cumplir el propósito, los objetivos propuestos que se logren para la revisión de los estados financieros, mediante el cual el auditor pues concluirá o debe llegar a una opinión sobre los estados financieros con una seguridad razonable. De modo que cuando el auditor llega al informe de auditoría, a su dictamen, a su opinión, igualmente pues debe hacerlo siguiendo una estructura general que por supuesto nos indica ese manual de pronunciamientos a través de las normas internacionales de auditoría, que de manera general comprenden los siguientes aspectos. Debe tener un título con claridad, indicando que se trata del informe de un auditor independiente. Asimismo, debe indicar el destinatario en función del encargo, es decir, debe estar dirigida a esa organización o a esa persona que contrató al profesional de la auditoría para realizar este trabajo. Igualmente, debe comprender desde su inicio la identificación de la entidad, la manifestación de haber auditado los estados financieros, debe poseer la identificación de cada estado financiero auditado respectivamente. Además, las notas explicativas sobre los mismos y el resumen de las políticas contables significativas, la fecha o periodo que cubren los estados financieros que hayan sido objeto de la auditoría respectivamente. En la segunda sección está referida al fundamento de la opinión. En este fundamento de la opinión, el auditor debe manifestar haber realizado la auditoría conforme a las normas internacionales de auditoría. Además, debe realizar la descripción de las responsabilidades del auditor, así como la declaración de ser independiente a la entidad y manifestar que la evidencia ha sido suficiente y adecuada. Es decir, aquí va a realizar un resumen prácticamente del trabajo de la fase de ejecución, donde además de haber manifestado que hizo el trabajo conforme a los parámetros establecidos en las normas internacionales de auditoría, pues también debe declarar que es independiente a esta entidad y que, por supuesto, en su recolección de evidencia, concluyó que esa evidencia fue suficiente y adecuada para permitirle emitir el respectivo dictamen. En la cuarta sesión, el auditor debe hacer mención entonces, perdón, en la tercera sesión debe hacer mención a las responsabilidades de la dirección en relación a los estados financieros. Debe ser muy claro, debe ser bastante preciso al mencionar cuál es la responsabilidad de la dirección en relación con los estados financieros auditados. Asimismo, en la sesión siguiente, debe indicar la responsabilidad del auditor
en relación con la auditoría de los estados financieros. Es decir, que debe haber obtenido una seguridad razonable la emisión del informe de auditoría. Recordamos que la seguridad razonable está dirigido a que obtenga niveles de seguridad altos. Aunque no sean absolutos, se comprenden dentro de la seguridad razonable los niveles de seguridad altos, ¿sí? Por último, pues ese informe, una vez que ha seguido esta estructura en la cual pues lleva la opinión del auditor, la identificación de la entidad, por supuesto, el encargo a quién está dirigido este trabajo de auditoría, cuáles fueron los estados financieros que se auditaron, cuál fue la fecha o periodo que cubre ese estado financiero, asimismo cuál era la responsabilidad de la dirección en la elaboración de esos estados financieros, hasta concluir si obtuvo o no una seguridad razonable referida, por ejemplo, a las correcciones o a las incorrecciones materiales, ¿verdad? Ya que la seguridad razonable, pues ahí debe determinar cuál fue el resultado de su auditoría. Por último, debe llevar, por supuesto, la firma, la dirección del contador, la fecha de elaboración del respectivo informe de auditoría. Sin más, por supuesto, hacer referencia dentro de ese dictamen, pues hay un papel importantísimo del auditor que está referido a su juicio profesional. Y cuando nosotros nos dirigimos al juicio profesional, es importante destacar que en este juicio profesional el auditor debe aplicar sus conocimientos técnicos y experiencias relevantes. ¿Cuáles han sido sus entrenamientos, sus prácticas que le han permitido desarrollar un mejor trabajo con la mayor calidad posible, las experiencias para desarrollar las competencias necesarias y lograr así juicios razonables? Por supuesto que es indispensable al momento de evaluar la evidencia de auditoría, determinar su importancia relativa, así como dictaminar los estados financieros en virtud o con base a todo este juicio profesional que él ha obtenido durante cada una de las etapas del proceso de la auditoría. Bueno, hay algunos aspectos varios que nosotros debemos tomar en cuenta al momento de ya, pues, cuando estamos finalizando este procedimiento de auditoría, donde es importante destacar que las normas y los requerimientos éticos aplicables permiten al auditor establecer su opinión. Cuando un auditor asume la responsabilidad de realizar una auditoría, está asumiendo la responsabilidad de hacer un trabajo que es de interés público y de tal modo debe acogerse a los requisitos del Código de Ética Profesional, cumpliendo no solo las necesidades de su cliente, sino apegado a esta ética de la profesión que le permita, por supuesto, es hacer el mejor trabajo posible, destacando el cumplimiento de las normas internacionales de auditoría, su juicio profesional, las leyes, los reglamentos que puedan dirigirlo al respecto. Cuando nosotros entonces vamos a ver cuáles son las principales características que debe haber fundamentado durante este proceso de auditoría desde el punto de vista del juicio profesional, de los aspectos éticos, de algunas situaciones que debió evaluar o algunos principios, es importante entonces resaltar, por ejemplo, que el auditor debe haber hecho un trabajo con integridad, con objetividad, con competencia profesional y el debido cuidado, la confidencialidad y la conducta profesional. Por ejemplo, la integridad nos va a indicar que el auditor debe ser sincero y honesto en todas las relaciones profesionales y de negocios. La objetividad nos va a permitir que el auditor no tenga favoritismos, que no esté vinculado con o que pueda ser subjetivo, no, sino que tiene que ser objetivo, que sus intereses no estén formados por ninguna otra relación con la entidad, sino más que la objetividad que va a mantener en sus juicios profesionales. La competencia profesional y el debido cuidado nos indican que el auditor debe mantener sus habilidades y conocimientos profesionales en el nivel apropiado.
para que así esté actualizado, pueda prestar un servicio de calidad y competente y de acuerdo a las legislaciones o regulaciones vigentes. Es decir, debe tener la capacitación profesional, debe tener los conocimientos, debe ser competente y manejar el debido cuidado en toda la información durante el proceso de la auditoría. La confidencialidad, pues el auditor debe respetar la confidencialidad de la información obtenida como resultado de su trabajo. Es decir, no debe revelar la información a terceros que no cuenten con la debida autorización. Igualmente, la conducta profesional. La conducta profesional, pues el auditor debe cumplir con las diferentes leyes, con los reglamentos que tenga al respecto en su procedimiento de auditoría, al respecto de la entidad a la cual se refiera, así como rechazar cualquier acción que pudiera llegar a desacreditarle en su campo profesional. Por lo tanto, pues para todas aquellas profesionales que realizan esta función, esta tarea tan importante, este trabajo tan fundamental referido a la auditoría independiente, debemos mantener siempre estos principios presentes, como son la integridad, la objetividad, la competencia profesional y debido cuidado, la confidencialidad y la conducta profesional. Igualmente, cuando nosotros entonces, pues ya hemos desarrollado esta última fase del trabajo de auditoría referido a la formación de la opinión, a la emisión del dictamen, pues surgen algunas recomendaciones importantes, como por ejemplo, en el campo de las conclusiones y las recomendaciones. Es importante recordar que las normas internacionales de auditoría son normas establecidas por la profesión y por la ley, que están emitidas por el IAS y son publicadas por el IFAT, que este conjunto de normas nos ayudan a la instauración de la calidad en el trabajo de auditoría, en los procedimientos y los objetivos que se deben alcanzar en una auditoría para los estados financieros preparados bajo las NIF, recordemos, bajo las normas internacionales de información financiera. Asimismo, es importante recordar que cada etapa o ese procedimiento de auditoría posee una sección de las NIA específicas. Refrescamos entonces el tema referido a esa estructura de las NIA, recordando que las NIA 200 y las NIA 300 se refieren a la primera fase del procedimiento de auditoría denominada planificación. Las NIA 500 se refieren a la fase de la ejecución y las NIA 700 están referidas a la formación de la opinión o el dictamen que debe emitir para cerrar este procedimiento el auditor. Asimismo, la implementación de las NIA dentro de las firmas de auditoría permiten cubrir todos los requerimientos de la normatividad internacional. Recordemos que es un procedimiento que busca armonizar, que busca uniformar, que busca que desde el punto de vista internacional estos procedimientos de auditoría se desarrollan bajo este punto de vista, bajo los parámetros que contienen estos manuales de pronunciamiento. Y así pues se conviertan en una herramienta fundamental para que las firmas brinden un mejor servicio, mejoren la calidad del trabajo y, por supuesto, el desempeño profesional de sus integrantes. Igualmente, dentro de algunas recomendaciones, pues pudiéramos nosotros mencionar que todo profesional de la contaduría pública y que sea auditor debe conocer las normas internacionales de auditoría, debe tener un aprendizaje constante sobre las mismas desde el punto de vista de la normatividad y así poder realizar un trabajo con la mayor calidad posible. Igualmente, las firmas de auditoría deben mostrar mayor interés en este estudio, en la aplicación de las normas internacionales de auditoría, así como tener el personal capacitado y necesario para brindar el mejor servicio posible. Por último, dentro de estas recomendaciones, pues es muy importante mencionar que las instituciones universitarias deben reforzar el estudio de las normas internacionales de auditoría, permitiendo que los profesionales puedan ofrecer a las empresas mayor sostenibilidad
y pues sea más aplicada, más actualizado en cuanto a las normas que puedan regir un proceso de auditoría de acuerdo con las condiciones dadas por el medio global. De este modo, pues quería traer a colación, por ejemplo, un campo que puede estar relacionado o que pudiera servirnos de ejemplo en el caso de las normas internacionales de auditoría, que se recomienda, que es desde el punto de vista de las recomendaciones que se trata, y que, por ejemplo, así nos encontramos con el cuaderno de auditoría, revisión y atestiguamiento emitido por la Nacional de Contadores Públicos de la República Bolivariana de Venezuela, y que, por ejemplo, nos trae en su artículo 13 lo referido a una resolución muy importante que se publicó el 13 de enero del año 2014 en la Gaceta Oficial número 40.332, en la que nosotros pues ya desde esa fecha venimos conociendo, familiarizándonos y tal vez en el campo profesional ya con la aplicación de los parámetros que se establecieron en la llamada resolución número 019 del SAREM. En esta resolución, por ejemplo, nos hacían mención de algunos aspectos importantes que se deben manejar en materia de revisión, de modificación o aprobación de estados financieros ante los registros mercantiles, por ejemplo, registros principales públicos, y entonces nos hacían mención que con relación a los requerimientos adicionales, pues cuando la actividad profesional la realiza un auditor independiente en la entidad, en los casos de aprobación o modificación de estados financieros, entre otros, pues ellos recomiendan. Es importante observar que es a título de recomendación, ¿bien? Que nos indican, por ejemplo, que el artículo 13 de la resolución 019 nos indica que hay dos requisitos indispensables para esa modificación o aprobación de los estados financieros ante el registro mercantil. Y el primero de ellos, por supuesto, que es que los estados financieros estén preparados y elaborados bajo los principios contables llamados hoy día bajo las normas internacionales de información financiera, conocidas como NIF, que específicamente nos dice la presentación de estado financiero bajo los principios de contabilidad, BENIF, principio de contabilidad generalmente aceptados en Venezuela, firmado por un miembro de la Junta Directiva en señal de aceptación. Y además, el informe del comisario sobre los estados financieros presentados. Pero este cuaderno de auditoría, revisión y atestiguamiento nos hace una mención especial en el desarrollo de su contenido y nos indica, por ejemplo, que ya que los estados financieros para su aprobación son de propósito general, es decir, para una gama amplia de usuarios, que tienden a satisfacer necesidades económicas comunes de los referidos usuarios, o que fundamentan sus decisiones en la presentación o en el contenido de los estados financieros, pues vista esta trascendencia y utilidad que puedan tener los estados financieros, en este cuaderno de auditoría, revisión y atestiguamiento se hace la recomendación. Bien, es importante prestar atención a que se hace a título de recomendación que los mismos sean sometidos a un proceso de auditoría como paso previo a su entrega al comisario. Bien, y que esta auditoría, por supuesto, pues sea realizada y relacionada con los informes de trabajo de un auditor independiente. Y entonces aquí, cuando por ejemplo se lleve a cabo esta recomendación, nosotros podemos observar que nos indica que bajo el nuevo enfoque internacional de las normas para la actividad profesional del contador público venezolano, en su rol como auditor independiente, este informe de auditoría sobre la presentación de los estados financieros de un cierre de ejercicio anual debe ser preparado con base en la norma internacional de auditoría 700. Bien, la cual está dirigida a formar la opinión e información sobre los estados financieros. Entonces, allí nosotros podemos ver, por ejemplo, un aspecto donde resulta fundamental, importante conocer las normas internacionales de auditoría.
porque pudiera ser que al llevarse a cabo o que tenga algún efecto esta recomendación que se nos plasma en este cuaderno de auditoría, revisión y atestiguamiento de la Federación Venezolana de Contadores Públicos, pues entonces allí tendríamos que desarrollar un informe realizado por un auditor independiente siguiendo la normatividad, siguiendo los parámetros, siguiendo las características que se nos indican en la NIA 700. De modo que, bueno, ya para entonces finalizar, pues a colación o traemos un ejemplo de ese informe de auditoría independiente. Es simplemente un modelo, ¿bien? Porque el modelo pues va a estar regido de acuerdo a la naturaleza, la característica de la auditoría, pero en el cual a grosso modo y de manera general pudiéramos ver, por ejemplo, la aplicación de la estructura de ese informe. Entonces nosotros recordamos, decíamos que debe tener un título que se llama Informe del Auditor Independiente, que además debe tener a quién está dirigido según el encargo de la auditoría. Pues identificamos la empresa, la entidad y decimos a quién está dirigido. Nos encontramos que el auditor debe manifestar que ha realizado la revisión de los estados financieros de acuerdo a las normas internacionales de auditoría, identificar cuáles fueron los estados financieros que auditó, así como cuál fue la fecha o el periodo que respectivamente cubren estos estados financieros y el resumen de las políticas contables significativas con algunas notas aclaratorias o explicativas. Asimismo, dentro de la estructura, cuerpo de este informe de auditor independiente, pues debe nombrar la responsabilidad de la administración para la elaboración de los estados financieros. Bien, y aquí pues debe hacer la mención, por ejemplo, que la administración de la empresa X, compañía anónima, la entidad a la cual está realizando el trabajo de auditoría, es la responsable de la preparación y presentación de esos estados financieros de acuerdo a los principios de contabilidad generalmente aceptados, BENIF, y de control interno que la administración determinará necesario para permitir la preparación de los mismos. Bien, igualmente pues hace la responsabilidad del auditor independiente. La responsabilidad del auditor independiente en la cual va a decir que emite su opinión sobre los estados financieros con base al trabajo desarrollado en la auditoría, realizado de acuerdo a las normas internacionales de auditoría, que con los requerimientos éticos necesarios, con el juicio profesional que ha seguido, en virtud de la obtención de las evidencias, por ejemplo, y que le han permitido, dentro de la planificación, ejecución e información de su dictamen, obtener una seguridad razonable sobre si los estados financieros están libres de errores significativos. Bien, igualmente describe allí un poco de ese procedimiento de la auditoría y para llegar finalmente a su opinión en la cual incluirá si de acuerdo al trabajo realizado, pues los resultados de sus operaciones, los cambios patrimoniales, los flujos de efectivo, todo lo que él haya estudiado, auditado por allí, pues contienen la información necesaria, suficiente para su interpretación y comprensión de acuerdo con los principios de contabilidad, BENIF. Es importante que al expresar su opinión, pues sea claro, preciso, que sea una información comparable, fiable, que sea entendible para todos los usuarios de los estados financieros y que finalmente, pues logre los objetivos propuestos, como el expresar su seguridad razonable sobre el procedimiento de la auditoría. Luego, para cerrar ese informe, pues tendrá la firma del contador público que haya actuado como auditor independiente, la fecha y la ciudad en la cual corresponde la elaboración del informe. Bueno, finalmente entonces, pues es importante resaltar que todo profesional que de la contaduría pública que entonces vaya a realizar eh, la función de la auditoría en el trabajo de auditor independiente, tiene una eh, fase de estudio previa a las normas internacionales de auditoría, que le van a permitir organizar su trabajo, que le van a permitir planificarlo, que le van a permitir hacer una ejecución de acuerdo a la normatividad exigible, que le van a permitir llegar a un dictamen
final una opinión que va a contener su juicio profesional. De modo que la exhortación general, por supuesto, pues entonces es a seguir este apasionante estudio de las normas internacionales de auditoría que nos van a conllevar a mejorar la calidad de una función muy, pero muy importante dentro del campo profesional, como se refiere a la auditoría. Es un trabajo que requiere competencia, calidad, conocimientos, habilidades, prácticas, entrenamientos, que se refiere a la experiencia, a veces a las especializaciones sobre determinadas naturalezas de las entidades, que nos van a permitir desarrollar todo un conjunto de trabajo, un gran conglomerado de funciones que se van a resumir en un dictamen o en una opinión final. Con esto damos cierre a nuestro contenido programático de la unidad curricular, Normas Internacionales de Auditoría. Ha sido un placer, un gusto intercambiar estos encuentros con ustedes, compartir esta información. Y bueno, ya entonces finalizando, pues les invito nuevamente a continuar en este maravilloso estudio. Quedamos a su entera disposición. Ha sido un gran placer. Éxito para todos.